buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Hemos pasado un periodo de tiempo de reflexión, tiempo de análisis y ahora estamos preparados para seguir el camino hacia una Guatemala mejor. El tema que vamos a tocar hoy es importante y es un momento muy adecuado para hablarlo sobre él. Tenemos que hacer algunos lineamientos. Por ejemplo, está aquel dicho que dice que para vivir en paz tenemos que prepararnos para la guerra. Suena un poquito tal vez demasiado amplio, pero el tema que yo quiero tocar está relacionado con un problema que desgraciadamente azota a la mayor parte de la familia guatemalteca. Yo creo que es muy difícil en este momento encontrar una persona que no haya tenido un amigo, un pariente, un conocido o haya oído el caso de alguien que haya sido víctima del flagelo de las extorsiones. Esa presión lamentable que ha venido sucediendo, que se ha venido incrementando y que pareciera ser incontenible en este momento. Y por lo tanto yo creo que algo que sí es fundamental, es una acción muy positiva, que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de extorsión y sobre todo, cómo podemos manejar estas situaciones para solventarlas de una forma adecuada. Para hablar de temas de seguridad es fundamental hacerlo con personas que saben, que conocen el tema. Y por eso pues hoy tengo el gran gusto de que me acompañe el coronel en situación de retiro, Hugo Samuel Morales. Él es un licenciado en Administración de Empresas, fundador, editor y columnista de la revista Seguridad y Defensa y actualmente asesor en consultoría en el área de seguridad. Bienvenido, coronel. Muchas gracias, muchas gracias de que esté con nosotros. Y el licenciado Rudy Tum Arriaga. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con estudios de maestría en Seguridad y estudios de Planificación en Defensa en Washington y Seguridad en Taiwán. Obviamente, pues muchas gracias por estar con nosotros, distinguidos amigos, invitados. Y yo en la introducción mencionaba el hecho de que la sociedad guatemalteca desafortunadamente el año anterior y los años antes de ello ha venido siendo sujeto cada vez más del azote de la extorsión. Yo diría que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, es difícil que no conozcamos un caso de extorsiones, ¿verdad? Ahora yo quisiera, para empezar a hablar directamente, coronel, cuando hablamos de extorsión, ¿cómo se define una extorsión? ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su parte legislativa? ¿Cómo lo contemplan nuestras leyes? El Código Penal guatemalteco define y tipifica de una vez el delito, que básicamente y en términos sencillos es el hecho de que una persona a través del miedo, de la amenaza, pretende obtener algún beneficio, principalmente económico, de un ciudadano cualquiera. En términos generales, la pena está, si mal no recuerdo, está entre 1 y 6 años, lo que imponen las leyes guatemaltecas actualmente. Claro, y lo que sucede, coronel, ¿verdad?, es que hay tantas formas en que estas extorsiones ahora suceden. Rudy, por ejemplo, se menciona por diferentes fuentes, diferentes orígenes de donde viene la información, que el impacto que tiene sobre la economía nacional es muy grande. Se habla de muchos millones de quetzales en los cuales pues estas extorsionistas logran golpear a la sociedad. Ahora, por ejemplo, Rudy, ¿cuáles son los casos más claros o las formas de extorsión que más estamos visualizando actualmente? Bueno, doctor, yo en lo personal pienso que la extorsión es un fenómeno criminal que ha crecido de tal manera que hoy nos enfrentamos a múltiples, variadas formas de extorsión. En este momento pensemos que la extorsión se ha generalizado y en estos últimos años la extorsión se está realizando en el caso de las residencias, se está realizando en el caso de los buses, en el caso de los negocios. Entonces hoy estamos enfrentándonos, diría yo, a un fenómeno criminal que es mucho más complejo y que tiene muchos tentáculos como consecuencia de que ha crecido, digamos, la actividad esta en la medida que ha sido imposible para el Estado, para los gobiernos enfrentar
el fenómeno. Sí, yo creo, ¿verdad?, que es un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Uno de aquellas medusas que tienen tantas cabezas o tentáculos que verdaderamente nos lastiman muy fuertemente. Yo estoy seguro que todos los que nos están viendo, nos están escuchando, como le digo, desafortunadamente han tenido que verse azotados por este tipo de circunstancia. Yo tuve la oportunidad, coronel, de ver una revista de la que ustedes publicaban, y ahí se definían, digamos, por ejemplo, cómo es que funciona la extorsión, ¿verdad? Usted hablaba de la intimidación y las formas como se logra esta intimidación. ¿Cuáles serían los elementos objetivos de esta metodología de intimidar que están usando los delincuentes actualmente? Bueno, en primer lugar, doctor, está lograr el impacto. Primero, establecer una comunicación con la persona a la cual se está eligiendo como víctima. A este caso me refiero lograr contactarlo a través de un medio escrito, porque la intimidación no se da únicamente a través del teléfono, también hay manuscritos o mecanografiados en donde el delincuente viene y le dice a la víctima que la conoce, que sabe de su familia, que sabe de su trabajo, que sabe de su hogar. Cuando la víctima ya está recibiendo ese impacto, lógicamente existe un temor. Ese temor básicamente es lo que el delincuente está pretendiendo, que la persona se intimide y lograr su objetivo. Cuando ya logró su objetivo de captar su atención, de establecer el miedo, entonces viene ya el proceso de la exigencia, que regularmente es dinero. Regularmente es dinero. Actualmente hay cifras que dicen que va de 75,000 quetzales hasta 1,000 quetzales. Pues. Entonces hay una variante. Las personas más aviesas vienen y comienzan a negociar. Lógicamente cuando le hablan de una intimidación, pues las personas sienten miedo, pero yo básicamente el problema lo encuentro en dos aspectos. Uno, de que esto ya es un negocio, prácticamente para muchas personas delincuentes esto ya es un negocio y pretenden de que obtener la mayor ventaja posible. Claro. Pero por otro lado también tenemos el tema del gobierno. El tema del gobierno no ha tomado acciones suficientes precisamente para minimizar este hecho, a pesar de que no es una situación nueva. Claro, mire, yo creo que la parte esta fundamental de lo que usted ha hablado, de la parte del impacto, esa es una parte muy importante porque verdaderamente la primera sensación en esta sociedad violenta en la que desafortunadamente pues hemos o estamos viviendo, la estabilidad familiar se ve tremendamente afectada por el impacto de que algo está amenazando a la familia, a los hijos, a la esposa, y yo creo que es la parte que tal vez vamos a entrarle un poquito en el próximo segmento, a decidir, bueno, de qué se trata este impacto y cómo lo logramos manejar. Vamos a un corte y volvemos en un momento con más acción. Estamos de vuelta con Acción Positiva en este segundo segmento, y en el segmento anterior hablábamos con el coronel Morales sobre el hecho del impacto que este tipo de acciones le produce a la persona. Y como muy bien señalaba el licenciado Rudy Tum, este impacto es a la persona y la persona dentro de su entorno, es decir, dentro de su contorno social, porque es integral lo que está sucediendo, ¿verdad? Cuando una familia de repente empieza a recibir amenazas, lo que se afecta es todo el entorno familiar y afecta en muy diferentes aspectos. Ahora, por ejemplo, coronel, digamos, una de las formas más comunes y que hemos oído tan frecuentemente es la llamada telefónica, esa llamada telefónica en la cual pues empieza a desencadenar toda esta serie de eventos. Se dice que muchas de estas llamadas telefónicas, se habla hasta de un 80 o 90% se generan de los centros carcelarios y de que pues personas que dentro de la cárcel están manejando estas llamadas. ¿Es así? ¿Cree usted que ese es el origen de muchas de estas llamadas? Sí, doctor, muchas llamadas se tiene conocimiento porque cuando uno acude a las instancias policíacas, el DINC en este caso, uno lleva un número, la persona lleva y dice, mire, me están extorsionando de este número. La policía tiene un listado de esos números, dice, sí, de este número precisamente viene esa llamada y está saliendo de la zona 18 o de Pavoncito o de Pavón.
Sin embargo, no es solo que el preso esté llamando, sino que también existe complicidad, como bien decía Rudy, existe una complicidad entre personas que están dentro de las cárceles, pero también existe una organización afuera, que son los que se encargan de ir a cobrar las extorsiones. Este es el modo en que están operando. Lo extraño de esto es pues de que este no es un delito que es nuevo, tiene muchos años de estar en boga en nuestro medio. Y hay unas estadísticas que dicen que 3 de cada 10 guatemaltecos han sido víctimas de una extorsión. Entonces, cuando usted tiene esos conocimientos, uno se pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno o el Estado para minimizar esta situación? Hemos sabido los ciudadanos que el gobierno ha adquirido equipos para interferencia telefónica. Sin embargo, estos no han sido efectivos. Pues. ¿Qué ha estado pasando? Han sido malas las licitaciones. O sea, es ahí donde le digo pues que también, si bien es cierto, el delincuente, la persona en busca de riqueza o en busca de un ingreso económico mal habido, también qué ha hecho el gobierno cuando sabe toda la metodología. Por aparte, pues no hay dónde abocarse a consultar a esto. Muchas personas somos muy renuentes o son renuentes a buscar una estación de policía porque por las situaciones que se han dado uno cree que algunos policías están involucrados en estos hechos. Sí, yo creo que uno de los grandes factores es obviamente la desconfianza en la institucionalidad de quienes deben de estar encargados de hacerlo. Pero por ejemplo, Rudy, digamos, el hecho es de que hoy probablemente muchos guatemaltecos han recibido, porque se dice que hay 75 a 100 denuncias diarias, ¿verdad? Imagínense las que no se denuncian. Pero por ejemplo, si hoy un guatemalteco recibe una llamada de este tipo, ¿qué es lo que debería de hacer esta persona? ¿Cuál sería la recomendación específica de cómo proceder? Correcto, doctor. Existen muchas recomendaciones en cuanto a qué hacer en el caso de una extorsión. Sin embargo, la más frecuente en el caso de una llamada es justamente tratar de no dar más información de la que se pueda dar, en el sentido de que si uno identifica inicialmente la llamada o por un error no la identifica y empieza a escuchar que la llamada va por la línea de la extorsión, entonces la recomendación que dan los expertos justamente es colgar e inmediatamente desconectar su teléfono, de tal manera que dejar un tiempo y eso permita que el extorsionador empiece a buscar otra víctima, porque fundamentalmente esto sucede de la siguiente manera: los extorsionistas, en el caso más general, están buscando víctimas, hacen llamadas y tratan de hacer algún tipo de coerción para lograr lo que desean. Si no logran su objetivo, van a buscar a otra víctima. Entonces, fundamentalmente, el primer paso es tratar, digamos, no caer, pero si en determinado momento la persona recibe una llamada y en ese momento identifica que está siendo sujeto de una extorsión, inmediatamente lo que debe hacer, como indiqué al principio, es cortar la llamada y desconectar su teléfono por un buen tiempo, mientras esperando pues que estos extorsionadores busquen otras víctimas. Sin embargo, eso no significa que vaya a suceder así siempre, ¿verdad? Existen extorsiones en las que los que las están dirigiendo conocen perfectamente a su víctima y van a buscar otras formas porque se describe que una parte de estas llamadas es al azar y dice, mire, alguien agarra la guía telefónica y empieza a marcar números y sucede lo que Rudy menciona. Pero por ejemplo hay otras que obviamente pues seguirán adelante, hay gente que está más informada. Aún entiendo que las páginas blancas van a dejar de publicarse, en el sentido de que no va a haber el número de la persona, entonces ya no va a haber esa facilidad de hacer la llamada. Pero pensemos de que persiste y que se repite y continúa esta llamada, Rudy. ¿Cuál sería el siguiente paso para, ok, ya corté, pero me vuelven a llamar de nuevo, me volvieron a encontrar por otro camino? ¿Hacia dónde puede el ciudadano guatemalteco dirigirse a pedir apoyo? ¿O cuál sería el siguiente paso, Rudy? Sí, bueno, en general, pues yo he tenido la oportunidad de estar con agentes de policía, especialmente con los mandos de la policía. He notado en muchos casos el compromiso que ellos tienen de buscar respuestas a los problemas de la ciudadanía. Y yo diría que
es necesario o es importante generar ese tipo de confianza hacia las autoridades, ¿verdad? Comprendo que existe la desconfianza, pero fundamentalmente debemos reconocer que hay momentos en los que nosotros tenemos ya una amenaza, y esa amenaza o un riesgo que es grande, y que en ese momento, pues si no acudimos a la gente que conoce, que puede darnos algún tipo de ayuda, entonces se está incrementando nuestro riesgo. Claro, o sea, ¿usted recomendaría, por ejemplo, ir a la Policía Nacional, al Ministerio Público, o cuál sería el canal, digamos, porque la mayor parte de personas pues no tienen la posibilidad de una asesoría privada, por ejemplo, sino que ahí sí que el único consuelo al final resulta dirigirse a la institución policíaca. Pero ¿cuál sería, dentro de la institución policíaca, a dónde poder dirigirse? Mira, antes de dar respuesta a esa pregunta, doctor, quiero hacer una diferencia. Hay, como bien decía, hay llamadas que son muy generales, en donde dicen, mire, conozco a su esposo, conozco a su hijo, conozco a su vehículo en el cual se moviliza, y otras donde son más contundentes y les dicen, mire, su esposo se llama de tal forma, usted tiene un vehículo rojo. O sea, estas dos situaciones son distintas, porque en la primera, pues con solo descolgar el teléfono, apagarlo o sencillamente no contestar una llamada de un número que uno no conoce, pues podría suspenderse ese tipo de amenaza. Sin embargo, no solo la guía telefónica sirve de eso. Cuando uno da una tarjeta de presentación en un negocio, los negocios pues tienen sus números telefónicos en sus calendarios, en muchas formas de anunciarse. Entonces ahí también el delincuente, porque no solo la persona individual la que es objeto de extorsión, también los comercios, políticos, de todo tipo. Entonces, pero lo recomendable realmente es ir a la policía. O sea, como dice usted, no todas las personas tienen aquello de conocer a alguien con quien abocarse. Mira, claro, ¿qué hago? Pues entonces las personas, lo mejor es decir que las acompañe un familiar y decirles vamos a la policía, al DINC, y ahí que presenten su denuncia, aunque no se logra mucho con esto, sé decirlo. Por lo menos es un canal el cual se puede ir, ¿verdad? Porque uno de los componentes de la extorsión y sus secuelas es el hecho de que se crea una tremenda desconfianza, ¿no? Y yo he platicado con mucha gente que pone duda desde la muchacha de la casa, el chofer del bus, entonces empieza a crearse una zozobra muy grande de saber, bueno, a quién voy, con alguna seguridad, pero yo creo que toda la policía sería un camino a donde poder empezar a abocarse y poder empezar a tener algún tipo de apoyo. Vamos a tener que ir a un corte y volvemos en un momento con más elementos. Estamos de vuelta con Acción Positiva en este último segmento con el coronel Morales y con el licenciado Rudy Tum. Y hablábamos hace un momento de qué puede hacer el guatemalteco al recibir la llamada, si se dirige a dónde. Pero, coronel, a mí me gustaría tal vez concentrar en qué medidas en general se pueden tomar, porque una de ellas sería llamar a la policía. Pero, ¿qué otras medidas pueden tomarse, digamos, en el momento en sí? Y tal vez, Rudy, después un poco de las preventivas, ¿verdad? Como cómo prevenirse y cuidarse. Pero en el momento en que está sucediendo esta extorsión, ¿cuáles serían las medidas recomendadas? Bueno, en primer lugar, uno debe de instruir a su familia, porque mucha de la información que nosotros damos, por ejemplo, viene de nosotros mismos. Por ejemplo, las personas más susceptibles dentro de un hogar son las personas que trabajan en oficios domésticos y los niños. Le dicen, ¿está tu papá? Y el niño contesta, no está. ¿Cómo se llama? Y el niño comienza a dar toda una serie de información. Igual pasa con las personas de los servicios domésticos. Se tiende a dar mucha información, pero ya recibida la llamada, como bien decía Rudy, es colgar y no aceptar ninguna llamada a partir de esa amenaza que uno no conozca. O sea, solo aceptar llamadas de personas que realmente uno tiene bien identificadas en sus aparatos. Por otro lado, cuando hay aparatos en la casa, hay servicios que ahora se llaman identificador de llamadas, pues también igual, no aceptar números de llamadas que no vengan de gente conocida. De números conocidos. Así es. Posteriormente, pues no comentarlo con nadie. Es muy común que las personas vienen y comentan con todo el mundo, con toda la familia, si es el chofer, el bus, el que lleva la leche, el que lleva el periódico, pues todo el mundo se comienza a enterar, y una buena medida es mantener la información en un núcleo muy cercano y tratar de buscar asesoría. Como le decía, hay informaciones, o hay situaciones, más bien dicho,
en las que le dicen, mira, tu papá se llama Hugo, vivís en la zona 18, tu carro es un azul. En ese momento es una amenaza, una extorsión distinta, pues, porque ya hay muchos detalles que salieron a luz, o sea, son aquellos delincuentes que se han percatado y han investigado un poco más a fondo sobre esta situación. Entonces, en este caso, la mejor recomendación es abstenerse de hacer movimientos innecesarios, cambiar rutinas, cambiar horarios, incluso cambiarse los vehículos dentro de la familia, si es que existen varios, de tal manera de que no haya un seguimiento. Pero sí, mi recomendación muy personal, a pesar de que un segmento grande de la población no le tiene confianza a la policía, tenemos que comenzar a darle confianza a esa policía que necesita ser fortalecida. Tenemos que acercarnos, poner una denuncia y después ir al Ministerio Público a ratificar la denuncia. El problema es que cuando se hacen algunas capturas, existe, como bien saben, cualquier delito, de 100 delincuentes capturados, solo 2 son sentenciados. Claro. Entonces eso desmotiva a la gente porque ya la conocieron, saben dónde viven, saben qué teléfono. Y entonces, vuelven a amenazar. y por eso muchas personas optan por realmente no ir a la policía, pero la mejor recomendación es abocarse a ellos. Muchas gracias, coronel. Rudy, por ejemplo, el coronel ha mencionado mucho de cómo instruir, por ejemplo, a nuestro personal, aún a los hijos, de cómo contestar. O sea, mucho va sobre la prevención, viviendo en el ambiente en que vivimos, sabiendo que desafortunadamente 3 de cada 10 familias guatemaltecas es víctima de este azote. ¿Cuáles serían unas medidas preventivas, Rudy? ¿Cómo podría uno prepararse dentro de lo posible para enfrentar este tipo de problemas? Correcto. Básicamente hay que pensar que en una democracia lo que más se busca es el incremento de la libertad y alcanzar el máximo de felicidad posible. Lamentablemente situaciones como las que están ocurriendo al país hacen que pensemos que esa libertad está retrocediendo y eso significa ser más activos en cuanto a qué es lo que hacemos para enfrentar los problemas. En este caso, la recomendación es que tenemos claro que hay una amenaza para todos los ciudadanos guatemaltecos. La amenaza está presente y entonces para comprender el nivel de riesgo que tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades. Los ciudadanos debemos establecer en cada caso, dependiendo si es un negocio, si es una familia, si es en el caso de los buses, deben establecer cuáles son las áreas donde tienen sus vulnerabilidades. Es decir, en qué áreas, digamos, si hay mucha información que se está generando, sí, entonces tratar de ver por dónde se corta esa información, de tal manera que en la medida que se construye la capacidad, digamos, esa instrucción a la familia, ese punto de trabajar con las personas y ver que esa información no vaya más allá, nosotros estamos previniendo. En la medida que nosotros identificamos el nivel de riesgo que tenemos y construimos las capacidades, digamos, disminuimos la vulnerabilidad. Y entonces, diría yo, en ese punto estamos disminuyendo la posibilidad. Porque lo ideal no es reaccionar ante un caso, ¿verdad? Y en muchos casos está comprobado que la extorsión no viene del azar, como se ha hablado acá, sino también viene dentro de la misma empresa, dentro del personal que trabaja en el negocio, en las diferentes actividades. Que muchos de estos crímenes tienen lo que se llama un trabajo interno, ¿verdad? Aún, por ejemplo, Rudy, cuando usted comenta ahorita, hay muchas redes sociales como Facebook y tantas otras que exponen mucho de la privacidad de la persona. Yo creo que obviamente son medios que se han crecido enormemente, pues que obviamente tienen muchas aplicaciones, pero aún este tipo de medios hay que usarlos con mucha prudencia, por el sentido de que a veces salen fotos de las personas, fotos de sus amigos, fotos de su entorno. ¿No cree usted que aún estos medios electrónicos hay que manejarlos con mucho cuidado? Hay muchos ejemplos de esta situación. Hoy por internet pues recibe uno cualquier tipo de información, pero hay un caso muy específico que llamó mi atención hace unos días atrás, en donde viene un caso de una señorita que puso precisamente toda la información en la red, dónde vivía, cuántos hermanos tenía. Entonces, para un extorsionista es fácil llegar, meterse a su página y comenzar a buscar una posible víctima, y entonces comenzar a seleccionar la víctima. Lamentablemente, pues hay casos extremos en los que ya no solo se requiere el dinero, sino que también se requiere, o van más allá de eso, una violación, una violencia, una agresión que a veces se le sale de las manos.
Ha llegado el extremo tan grande de extorsión en Guatemala que muchas personas han cerrado negocios precisamente por esa situación. Por otro lado, hay personas que han pensado abandonar a su país o su casa precisamente por una extorsión. Entonces, pero lo que yo digo es, ¿qué hace el gobierno? ¿En qué ha avanzado? Entonces da tristeza cuando se entera usted de que en un medio escrito el año pasado precisamente, donde dice que la seguridad no es prioridad, y cuando también se hacen un montón de transferencias, dicen este dinero no lo necesito, pues entonces hay que crear procedimientos, hay que crear acciones más efectivas del gobierno para frenar este flagelo de la sociedad. Claro. Bueno, obviamente este problema, Rudy, como creo que usted lo mencionaba, ha venido creciendo, ¿no? Cada vez es peor, cada vez es más, cada vez los medios electrónicos, desafortunadamente, hay millones de celulares actualmente. Miren, desafortunadamente, fíjense que este programa se va tan rápido, lo que es el tiempo en televisión, que ya nos vamos nosotros acercando al final. A mí me gustaría, Rudy, que nos dejara unas perlas, digamos, hacia nuestra audiencia en 15, 20 segundos de recomendaciones claves, y le vamos a pedir al coronel, ¿cuál sería su recomendación clave? Claro que sí, doctor. Yo diría que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es unirnos en nuestras colonias, en nuestros barrios, tenemos que organizarnos para enfrentar esto. Está tan grave la situación que diría que ningún gobierno en 4 años puede enfrentarlo. En todo caso puede sentar las bases. De esa cuenta tenemos que ser más proactivos, generando las acciones necesarias para prevenir fundamentalmente. Fortalecer nuestro entorno, red social. Así es. Coronel, ¿cuál sería su perla, digamos? Yo quisiera agregar de que las personas cuando se sientan amenazadas no entren en pánico, que tengan confianza de que algunos procedimientos son sencillos y no manejar con mucha ligereza el tema, o no siquiera con mucha ligereza, sino con mucha confianza y abocarse realmente a las autoridades. Tenemos que comenzar confiando y no entrar en pánico. Básicamente eso sería mi recomendación. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradezco a nuestros distinguidos invitados el que hayan compartido con nosotros esta noche su experiencia. El objetivo realmente de este programa el día de hoy es trasladar un mensaje de que obviamente seguimos para adelante, seguimos en la lucha como somos los guatemaltecos, pero hay que prevenir, tenemos que tomar las medidas que van a evitar el daño a nuestro entorno, el daño a nuestras familias. Definitivamente es un tema que vamos a seguir platicando, porque cada vez que estemos mejor preparados para afrontarlo, mejor va a ser la situación y lo que salga para adelante. Muchísimas gracias, coronel, muchísimas gracias, Rudy, y a ustedes por estarnos viendo y escuchando, pues muy agradecidos, y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.